Todo el mundo habla de ChatGPT, pero mientras tanto, Google está jugando en otra liga. Sin hacer ruido, está lanzando herramientas de IA gratuitas que muy poca gente conoce y te pueden cambiar la forma de trabajar, pensar e incluso emprender. Hoy no te traigo teoría, te traigo práctica. Casos reales que puedes aplicar desde hoy mismo. Todo desde la propia plataforma de Google. La parte buena, lo puedes replicar paso a paso. Pues comencemos. La primera herramienta que vamos a ver van a ser los Gems, que es el sinónimo de los GPTs dentro de la herramienta de ChatGPT. Pero en este caso, dentro de Gemini va a ser totalmente gratuito y vamos a poder crear en nuestro propio, personalizado. Como podéis ver, mi cuenta no es de pago. Y lo que tenemos que hacer es irnos aquí a la izquierda a las tres rayitas y seleccionar explorar gemas. Y aquí dentro de explorar gemas tenemos ya unos gems sinónimos de los GPT ya creados, como es el caso de campeón de ajedrez, lluvia de ideas, guía de carrera, socio de codificación. Es decir, que este por ejemplo te ayudaría a la hora de programar. Pero nosotros vamos a crear uno propio personalizado. Le vamos a dar aquí a nueva joya y el nombre que vamos a poner a nuestro Gems, especialista de gestión de empresas, marketing digital y finanzas. Todo esto con la idea de que nos ayuda a nuestro negocio. Ahora lo entenderéis un poco mejor. En el apartado de instrucciones le vamos a pasar lo siguiente. Eres un especialista en administración de empresas física u online, con experiencia de ayudar a aumentar ventas en negocio. Como veis, lo he escrito bastante mal, con mis palabras, por así decirlo. Y ahora la magia reside aquí, pulsando este botón, que lo que va a ser transformarnos esto que acabamos de poner en un prompt correcto. Pulsamos y automáticamente nos mejora las instrucciones más detalladas. Comportamientos y reglas, interacción inicial, saludar al usuario, asesoramiento y soluciones, proporcionar consejos detallados y ejemplos concretos basados en la situación del usuario. Una vez que ya lo tenemos creado, le damos aquí ahorrar, pulsamos. Una vez que ya lo tenemos creado, le vamos a dar a iniciar chat y le vamos a mandar el siguiente prompt. Tengo un negocio de tartas de queso que está ubicado en la calle Sierpes de Sevilla. Actualmente en verano las ventas disminuyen por la calor. ¿Qué campaña me recomiendas lanzar? Piensa que mi tienda de tartas de queso utiliza la imagen del gato con botas, siendo este el icono de que la gente suba a las redes sociales su tarta al lado del gato, que tiene un tamaño de 2 metros. Y le vamos a dar a enviar. Y aquí ya tendríamos detallada la campaña que nos generaría Gemini con esta versión 2.5 Flash. La campaña que nos ha generado se llama El secreto refrescante del gato con botas. Crea versiones heladas o semifrías de tartas de queso más populares. Puedes lanzar cheesecake helado del gato, paletas de cheesecake, batido de cheesecake, promoción de la tienda, estrategia de marketing digital con el gato con botas, tema de colaboraciones y eventos temáticos. Ya tenemos nuestro propio GPT, que en este caso es Gems, personalizado para nuestro negocio. Esto lo podéis personalizar para cualquier tipo de negocio. A diferencia de ChatGPT, este es totalmente gratuito. Otra herramienta que también utiliza Gemini es Notebook LM. Dejaré el enlace abajo en la descripción. Esta herramienta lo que se basa es en recolectar toda la información que le pasemos, traer resúmenes y mapas conceptuales de PDF o documentos que le pasemos. Vamos a crear un cuaderno para que nos ayude a la hora de temas de las finanzas, ahorros, interés compuesto, renta variable, renta fija, un poco de todo lo que es relacionado con las finanzas. Le vamos a dar aquí a descubrir fuentes y le vamos a pasar lo siguiente: PDFs y libros gratuitos sobre finanzas, hipotecas, renta variable y renta fija, y le vamos a dar a enviar. Ahora mismo está recolectando toda la información y esto es lo que ha extraído de forma gratuita: 75 libros de finanzas personales, la fiscalidad de un préstamo hipotecario a lo largo de su vida. A importar estas 10 fuentes seleccionadas. Una vez que ya tenemos importadas estas 10 fuentes seleccionadas, vamos a seguir aumentando el conocimiento de nuestro libro y le vamos a dar a descubrir. Le vamos a pasar lo siguiente: que busque estudios científicos sobre el interés compuesto, y le vamos a dar a enviar. De nuevo recolecta toda la información que encuentre gratuita y le vamos a dar a importar estas 10 fuentes. Para finalizar, para darle un toque más humano, vamos a extraer la información ahora de YouTube. Le volvemos a dar a descubrir y le pasamos lo siguiente: vídeo de YouTube destacado sobre cómo llevar un ahorro mensual para poder vivir financieramente de ingresos pasivos. Y le ponemos, muy importante, site.youtube.com para que la información nos la extraiga de vídeos de YouTube. Le vamos a dar a enviar. Una vez que ya lo tenemos, como es el caso de cómo 100 euros al mes pueden cambiar tu vida, 3 errores con los ingresos pasivos, y le vamos a dar
dar a importar. Una vez que ya tenemos el cómputo de toda la información, podemos generar resúmenes pulsando este botón de documento de resumen. Si pulsamos aquí, se nos generaría un resumen. Otro punto muy importante que podemos generar aquí es el tema de mapa conceptual, ya que nos ayuda a tener una visión más amplia de los conocimientos. Por aquí ya tendríamos el mapa conceptual sobre claves de finanzas personales e inversión. Vamos a acceder a él con un clic. Es bastante visual e intuitivo. Las finanzas personales se dividen en ingresos pasivos, libertad financiera, inversión, gestión de dinero, y como veis se va abriendo para que podamos entender mejor cada aspecto. De cara a hacer cualquier resumen y necesitéis un mapa conceptual, está bastante bien. El resumen que nos ha generado es el siguiente, que sería este: las finanzas personales e inversión, estrategia y crecimiento. Lo he estado leyendo por encima y la verdad que está bastante completo y bien. Otra herramienta muy importante dentro de Gemini que tenemos es el apartado de búsqueda profunda, que es este botón de Deep Research, y le vamos a decir que busque la evolución del S&P 500 en los últimos 20 años y le vamos a dar a Enter. Lo primero que nos genera es un plan de investigación y le vamos a dar aquí a empezar la investigación. Ya se nos ha terminado de generar. Aquí tendríamos el resumen bastante completo, detallado por gráfico sobre cuánto ha sido el crecimiento. Está bastante bien el tema de este resumen, pero podemos darle un aspecto más estilo podcast, y para ello lo que tenemos que hacer es transformar todo este resumen en un audio, y es tan simple con darle aquí a crear y le damos a resumen de audio. Todo esto de forma gratuita. Ya tendríamos por aquí creado el audio. Vamos a reproducirlo. Iniciamos esta inmersión profunda viajando por las últimas 2 décadas del S&P 500, desde 2005 hasta hoy, 2025. Sí. Tenemos sobre la mesa un análisis detallado, ¿no? Decidme que no os parece una pasada que podamos generar incluso hasta podcasts de resúmenes que nos han hecho la IA. Podemos crear incluso infografías. Le damos a lo mismo a crear y le damos a dar a infografía. Y aquí ya se nos estaría generando. Ya tendríamos por aquí la infografía. Como veis, bastante visual, con datos bastante relevantes, tema de gráfico, y queda bastante más intuitiva y a la hora de absorber la información que el resumen. Esto lo podemos portar a modo Canvas, como es el caso que le demos aquí a compartir y podamos compartir el Canvas o copiar el contenido. O si queremos modificar algo del código, le damos aquí a código y aquí tendríamos todo el código de esta infografía. Volvemos a nuestro libro de Fundamentos de Finanzas Personales e Inversiones y le vamos a mandar lo siguiente. De toda la información, identifica las funcionalidades importantes e información clave para crear una aplicación sobre ahorrar e invertir en el S&P 500. Una vez que ya tenemos todas estas funcionalidades, lo que vamos a hacer va a ser seleccionarlo todo, lo copiamos, nos lo llevamos a Gemini a un nuevo chat, se lo pegamos y arriba del todo le pasamos lo siguiente: que cree una aplicación de finanzas que se llame Finance Jose con las siguientes funcionalidades, es decir, con esta que nos ha generado Notebook LM. Y seleccionamos, en vez de la versión Flash, seleccionamos la versión 2.5 Pro y le vamos a dar a enviar. En cuestión de segundos ya se estaría empezando a cargar nuestra aplicación, el tema del código. Y en apenas unos minutos ya tendríamos nuestra aplicación creada. Aquí en la primera página tenemos un apartado que se llama, en el menú, que se llama Conceptos, nombran los ingresos pasivos, el poder del interés compuesto, como es el caso que genera el efecto de bola de nieve, el impacto silencioso de la inflación, un glosario de términos financieros, como es el caso de ahorro, inversión, patrimonio. Luego el tema de planificación, que aquí tendríamos una calculadora del interés compuesto. Si por ejemplo hacemos una inversión inicial de 1.000 euros y una aportación mensual de 100 euros a un periodo de 25 años y una rentabilidad anual de un 7%, que por así decirlo sería, vamos a poner un 8%, quitando la inflación, en 25 años podríamos tener 103.000 euros. Y como veis, aquí podemos modificar la inversión inicial, que sería, vamos a poner 50.000 euros, y se modifica automáticamente solo. Y en vez de 25 años podemos poner 30 años. Aquí también serían mis gastos mensuales, en el cual podemos indicar cuántos gastos mensuales tenemos. Podemos poner, por ejemplo, que tenemos 1.400 gastos, y ya acorde nos calcula la seguridad financiera, la independencia financiera, cuándo la podemos lograr, la libertad financiera, cuánto dinero tenemos que tener para lograr esa libertad financiera total, el presupuesto y la capacidad de ahorro. Luego la inversión en ETF, también una serie de conceptos y otro apartado en el menú que se llama consejos. La verdad que la aplicación está bastante completa y cumple con lo que queremos. Como veis, esto es acorde al mundo de las finanzas, que podemos crear una aplicación, pero podemos crear una aplicación
de lo que queramos, como es el caso de la alimentación, para pedirle que nos recomiende alimentos más saludables a la hora de llevar una dieta. Si queremos generar una aplicación más completa, solamente tendríamos que copiar el mismo prompt, es decir, este de crear una app de finanzas que se llame Finance Wholesale con las siguientes funcionalidades, lo copiamos absolutamente todo, le damos a copiar y nos vamos a ir a la herramienta de Google iStudio. Por aquí os dejo un vídeo en el cual comento algunas funcionalidades de esta herramienta. Una vez que estemos dentro de esta herramienta, nos vamos a ir al apartado de Build y le vamos a pasar el prompt que hemos copiado y le vamos a dar a enviar. Aquí nos creará un proyecto completo de la aplicación. Tendríamos nuestra aplicación creada de una forma más compleja. Como veis, en la anterior aplicación que nos ha creado solamente constaba de un HTML y en esta tiene varios códigos en el proyecto. La aplicación se ve más compleja, aunque luce un poco diferente. Aquí tenemos un apartado de calculadora y presupuesto, un panel de control financiero, calcula el total aportado, los intereses generados y el balance final. Planificador del presupuesto mensual. Si nos vamos al apartado de educación financiera, tenemos los conceptos fundamentales de la educación financiera, desmintiendo el ingreso pasivo, el interés compuesto, el efecto de bola nieve, el impacto silencioso de la inflación, un glosario de términos como es el caso de ahorro, inversión, patrimonio, todo esto bastante mejor estructurado que la anterior aplicación, planificación y metas. Tenemos aquí la calculadora de la libertad financiera, los niveles de libertad financiera según Tony Robbins. Si nos vamos al apartado de consejos y advertencias, la paciencia, la constancia, riesgo de la renta variable, aprovecha tus propias habilidades, personaliza estrategia y considera asesoramiento profesional. Tenemos aquí todo el código, solamente sería cuestión de descargar la aplicación y ejecutarla. Decidme qué opináis de que ya no haga falta ni de buscarnos un programador que nos cree nuestra propia aplicación para nuestro negocio. Ya podemos pasarle a esta IA la aplicación que queremos y nos la crea. Solamente sí que es cierto que habría que relacionarla el tema con un servidor y una base de datos, pero por así decirlo, lo más gordo que principal, que es crear una aplicación en cuestión de minutos y nuestra propia aplicación personal creada. ¿Y a ti qué aplicación se te ocurre crear con esta IA? Si esto te ha abierto los ojos, espera para ver lo que estoy preparando. Estoy construyendo una comunidad real de gente que quiere dominar la IA sin necesidad de pagar, sin promesas vacías. Así que si quieres seguir explorando casos reales, suscríbete y activa la campanita. Y si alguno de los casos de hoy te ha dado una idea, déjamela en comentarios, porque quiero seguir creando vídeos sobre lo que de verdad sirve.